página 9, ¿verdad? Dice el sacerdocio. ¿Se acuerdan que, no ponemos para acá porque usted está inclinado ahora? Ok, que tenga para acá. Entonces estamos hablando sobre el sacerdocio de Cristo a la luz del Antiguo Testamento, ¿verdad? El sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Como luz al Antiguo Testamento. O sea, interpretando el sacerdocio de Cristo a través del Antiguo Testamento, en otras palabras. Dice, el sacerdocio de Cristo se entiende solamente solamente a la luz del Antiguo Testamento, aunque sería más correcto decir que lo entendemos, ¿verdad? El sacerdocio solamente a la luz de la doctrina de Cristo en el Nuevo Testamento. Dice, toda enseñanza antiguo testamentaria acerca del sacerdocio es ya exposición de la doctrina de Cristo. O sea, todo el Antiguo Testamento habla sobre la doctrina quiere decir enseñanza, ¿verdad? Muchas personas tienen miedo a esta palabra, pero doctrina quiere decir enseñanza. ¿Ya? Entonces, toda la doctrina del sacerdocio del Antiguo Testamento, que ¿con quién comenzó? ¿Cuál fue el primer ser humano? Adán. No. Primer ser humano. No, el sacerdocio. Aarón. No, Adán. No, usted me dijo el primer ser humano. No, yo dije, ¿quién fue el primer hermano que comenzó el sacerdocio? Muy bien. Aarón. ¿Verdad? Eso es bueno saberlo, siempre es bueno saber las primeras cosas que aparecen, ¿verdad? El primer rey, el primer sacerdote, el primer profeta. Es bueno saber el primer hombre, la primera mujer. El primero siempre es bueno saberlo. Y Aarón era hermano de quién? Moisés. De Moisés. Ahí no, ahí. Moisés. ¿Verdad? Así que eran hermanos Aarón y Moisés. Ok, entonces todo lo que a partir de Aarón comenzó es la doctrina del sacerdocio de Cristo en el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que habla entonces es de Cristo, ¿no? Desde el libro de Génesis hasta Malaquías. ¿Okay? Habla del sacerdocio de Cristo en diferentes etapas de la historia de la redención o del plan de la redención. Así que todo lo que hablaba sobre el sacerdocio es referente A Cristo. a Cristo. Eso es importante, no es referente, que ese donde está el error es ahí, que todas las enseñanzas del Antiguo Testamento que tienen que ver con el sacerdocio, por equivocación, se le han aplicado a personas o al pueblo de Dios o a nosotros. Y muchas cosas de lo que habla aquí pareciera que son aplicables a nuestra vida o es para nosotros. Pero está hablando de Cristo. ¿Okay? Eso es una aclaración. Entonces dice acá, la revelación de Dios, de hecho, toda enseñanza, eso lo habíamos dicho, vemos claro aquí la progresividad de la revelación a que aluden los primeros versículos de esta carta. Así que la revelación es progresiva. Poco a poco, Dios, ¿verdad? Así como si fueran, así desde cero, va abriendo la visión, ¿ok? Hasta Cristo. Y Dios va añadiendo cada vez más y más, hasta que tenemos una visión clara, ¿verdad? En la vida y ministerio de Cristo. Aquí Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva tenían poca noción de lo que iba a ser el sacerdocio de Cristo. A medida que fue avanzando la historia, ya son 5 etapas importantes. La primera, ¿cuál es? La de Moisés. La de Abraham. ¿Cuál es la segunda? Sería Noé. De Moisés, que queda en el medio. La tercera es Noé se quedó por aquí. Abraham, Moisés, Los profetas. Josué, ¿no? son la época de los profetas. La cuarta, Jueces. de los reyes.
que es David. Y la última es Cristo. ¿Ves? Así fue progresando. Por eso usted ve que Mateo comienza con la genealogía a través de Abraham, hasta llevar a Cristo, de David, de Isaí a David, y después se mueve hacia Cristo. Así que son 5 etapas de la historia, ¿verdad? Que hay muchas cosas. ¿Okay? Aquí hay muchos eventos históricos, narrativas, profecías, etapas que el pueblo vive con Dios. Pero estos son los 5 importantes historias de la redención: Abraham, Moisés, los profetas, reyes, que comienzan hasta el tiempo de David, los reyes y Cristo. Abraham, Moisés, los profetas, reyes y Cristo. Los reyes hablando de David. O sea, ahí que tenemos que mencionar es a David, que cuando no que comenzó con el primer rey, sino con los verdaderos reyes escogidos por Dios a través de él. Ok, así si usted se sabe eso, ya usted domina el Antiguo Testamento. ¿El primer rey fue quién? Saúl, no Samuel. Samuel fue el primer profeta. Él está aquí, lo tenemos aquí entre nosotros. Sí, está. David no lo tenemos todavía, no tenemos ningún David en la iglesia, ¿no? Así que no tenemos reyes aquí. Ni Abraham tampoco. Ni Abraham tampoco. Ni Moisés tampoco tenemos, así que estamos perdidos. Ok, si usted se aprende estas 5 partes de la historia, ya lo demás es saber qué pasó. Si usted puede ubicar, bueno, ante Abraham está Adán, pero Abraham comienza el plan de la redención. A verse ya. Está desde la caída, pero a verse ya es con el palo. Con Moisés, la salida, con la entrada. Con los profetas, entonces son los portavoces de Dios, llamando al pueblo al arrepentimiento. Con David, el gobierno eterno de Dios comienza a hacerse más visible. Y en Cristo se cumple lo de Abraham, lo de Moisés, lo de los profetas, lo de David, en Cristo. En Él está cumplido todo. Ya viste que rápido ustedes ya se dominan todo el Antiguo Testamento. Los 39 libros que hay, ya lo sabemos. ya los tienen metidos en un bolsillo. Bueno, tiene el bosquejo lo tiene en el bolsillo. A la falta es darle contenido, ¿no? Darle contenido. Pero eso es bueno sabérselo así, aprendérselo de memoria. Abraham, Moisés, los profetas, David y después Cristo. Ok. Ahí estamos claros. Seguimos entonces aquí en el bosquejo, en la página 9. Perdón. Así que la revelación entonces dijimos que es progresiva y quiere decir que cada vez es cumpliendo algo de Cristo. Cumpliendo algo de Cristo. Algo de Cristo, ¿eh? Algo de Cristo hasta que se revela Cristo. Pues siempre tiene que ver algo con el cumplimiento de Cristo hacia el futuro, ¿no? Pero en forma presente, pero a la misma vez en forma hacia el pasado. Entonces la revelación tiene su pasado, tiene su presente y tiene su futuro, ¿verdad? Quiere decir que si estamos en el tiempo de Moisés le habla al pueblo, Dios le habla a Moisés para el pueblo para una situación del presente, o sea, un problema que está viendo en el presente. Pero ¿qué es lo que hace él? Él dice hacia la historia, hacia la narrativa de Abraham. ¿Ok? Pero él va a hablar también de Cristo hacia el futuro, y bien futuro, ¿verdad? Que es Cristo. Igual lo harían los profetas, miran para atrás, y después para Cristo otra vez. Así hicieron los reyes, hay que ir para atrás y a Cristo. Si usted lee la Biblia así, bueno, usted cuando lea la Biblia se va a dar cuenta que es así, no es que usted la va a hacer. Usted se va a dar cuenta que ese es el pensamiento de Dios. No estamos inventando nuestro pensamiento, es como Dios va desarrollando su pensamiento, porque la Biblia es el pensamiento de Dios. O sea, leer el pensamiento de Dios, Dios nunca se olvida del pasado. En su revelación, para que el pueblo de Dios necesita recordar siempre lo que Él ha hecho por ellos.
pueblo. para que vean cuánto los ama. Y su misericordia en el presente, ¿verdad? Dejando pasar por alto sus pecados, Él los va a redimir en el futuro siempre. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Si usted se lo aprende así, ya usted puede ir a un examen y lo puede pasar fácilmente. Por lo menos tiene el bosquejo en su mente. Y cuando lee cualquier libro del Antiguo Testamento, usted lo verá así. ¿Ok? ¿Está bien así? Son técnicas, o como usted quiere llamarle, el bosquejo de cómo poder descubrir el pensamiento. No descubrir, sino entenderlo, de lo que Dios ha revelado. Y así es como Dios ha hecho siempre, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no pierde la misma perspectiva. Después todo ello se va hacia el Antiguo Testamento, como hace Hebreo. ¿Ves? El autor de Hebreo no está haciendo nada diferente. Está yéndose otra vez a todo el Antiguo Testamento, pero principalmente a qué etapa de la historia. A esta etapa del tabernáculo. ¿Ok? Entre los profetas ahí y Moisés. No es que no hable para acá, porque él habla también de los salmos. Menciona algo de David, de la época de David. Pero más su énfasis está aquí. Porque aquí es donde comienza a verse más progresiva lo que al pacto que Dios hace con Abraham y Dios nos establece el sacerdocio. ¿Estamos de acuerdo? Que es la época de Moisés con su hermano Aarón. ¿Ya entienden por qué se enfoca más, hace más énfasis en esta etapa de la redención? No es que se olvida de todas las demás etapas, pero aquí es donde está más el énfasis, porque es donde comienza a verse ya más claro el sacerdocio, en este caso humano. Por eso dice que Aarón y todos sus descendientes tenían que cada vez ir y ofrecer y ofrecer y ofrecer sacrificios, y por ellos mismos y por el pueblo. Pero Cristo, y ellos no pudieron traspasar los cielos. Cristo sí vino, traspasó los cielos y entró en el lugar santísimo y se ofreció a él mismo por el pecado, no de él, como hacía el sumo sacerdote humano, sino por los redimidos dentro del pueblo de Israel y los gentiles. ¿Alguna duda? Ok, está claro, ¿verdad? Como el agua. Es solamente llevar el pensamiento de Dios, ¿no? Es moverse dentro de la corriente del pensamiento de Dios. Dice, tenemos que entender que el proceso en su totalidad y como completo. En Cristo vemos revelada la doctrina del sacerdocio en su plenitud. Quiere decir que no necesitamos ya sacerdotes. ¿Ok? Y eso es lo que dice también Pedro, que somos real sacerdocio. Ya no necesitamos sacerdotes, ¿verdad? Porque ya en Cristo Él lo ha cumplido todo y Él nos ha puesto como representantes. No somos el sacerdote, somos representantes. El embajador, acuérdense del embajador. El embajador no es el presidente de esa nación, ni de Colombia, ni de Cuba, ni de Estados Unidos. Él representa al presidente y todo su gabinete y todas las leyes y todo eso. Y él tiene que someterse a lo que digan ellos. Y el más importante no es el embajador, sino el presidente con toda su cámara, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y así hay que entender a Pedro. No es que nosotros somos el sacerdote, somos representantes de este sumo sacerdote que es Cristo. Y por tanto, yo tengo que ir a Él, porque Él es la fuente, Él es el que yo represento. Entonces, en mí no hay reglamentos. Donde yo los traigo todos como embajadores de mi país, ¿no saben eso, verdad? Amén. Él no pone reglas, Él no dice esto es así, así no. Esto es lo que me dicen a mí que yo haga, y yo represento todo esto en este país que me envía. Pero nada de esto es mío, ni esto lo inventé, ni lo diseñé. Esto me lo dieron a mí para que yo represente en tal lugar esto, que no es mío, que es de mi nación. ¿Entendieron esa parte? Sí, por ejemplo, son las leyes de ese país en una comunidad, pero no puede salir afuera. Bueno, él representa
a ese país en otro país. Sí, pero las leyes de aquí de Estados Unidos van a regir las embajadas donde esté. Lo que no van a regir las embajadas allá son las leyes de ellos. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Por eso que le digo, pero sigue siendo el no mismo, tanto como al real trabajo sigue siendo la misma visión, porque Cristo te dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Que tú seas la luz, ¿me entiendes? Que tú seas la sal. ¿Quién va a regir las leyes de nosotros? ¿No es Cristo? Es una ilustración, pero no es tanto como si fuera un embajador en ese concepto, ¿no? Pablo dice que somos embajadores en Cristo, en cadena. Quiere decir que representamos a Cristo donde quiera que vamos. Amén. Llevando las leyes, por ejemplo, del Sermón del Monte, que hablan sobre cómo vivir en el reino, es el Sermón del Monte, capítulo 5 hasta el 7 de Mateo. ¿Verdad? Que eso uno lo debe leer y saber que ahí es donde está cómo vivir dentro del reino. Si usted quiere saber cómo vivir como un miembro de ese reino, Mateo 5, del 5, capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y eso, así representamos entonces a Cristo como un embajador. Somos enviados por Él a las naciones a mostrar a Cristo, pero a compartir el mensaje de Cristo, que es de salvación. ¿Ok? Entonces dice aquí, en los versículos que estudiamos hoy, para aumentar nuestra comprensión, el autor primeramente compara a Cristo con Aarón y luego con Melquisedec. Los dos en función de explicar el sacerdocio de Cristo. O sea, el autor no quiere descubrir los enigmas, los misterios que hay sobre Melquisedec. Así que usted tampoco se rompa la cabeza con eso. ¿Okay? Usted trate de usted deje que Dios le hable lo que Él quiere hablarle, no lo que usted quiere descubrir. Porque si no, usted se enreda y se rompe la cabeza con Melquisedec. Él simplemente lo usa como un ejemplo. ¿Dónde es que sale por primera vez? En Abraham. En la historia De Abraham. En esta parte de la narrativa de Abraham, que habla de la adoración de Abraham a este personaje, que es Melquisedec. A través de los diezmos. ¿Ok? Pero que esta misma hablaba ya de una forma muy incipiente, ahí comenzando, del sacerdocio de Cristo. De este personaje que no se sabe de dónde salió, pero que es parte de la historia de Abraham. Él dice, no solamente en esta parte de la historia de Moisés, sino en la parte de la historia de Abraham también. De Moisés saben más porque fue Aarón y toda su descendencia. Este personaje misterioso, que no digo misterioso en el sentido que no se da mucha información de él, ¿verdad? Él le ofrece una adoración a través de su diezmo. ¿Okay? Cuando aparece por primera vez una adoración. Y eso ya es un tema para discutir más adelante. Dice entonces, el nombramiento divino. Dice, en una comparación notamos las semejanzas y las diferencias. Las dos son importantes, o sea, ver la diferencia y ver la semejanza. Pues por medio de ambos aprendemos lo que el autor nos quiere enseñar. El primer punto es semejanza. En la vocación, lo que hace válido el oficio del sacerdocio. Nadie entonces puede ejercerlo sin que sea llamado a hacerlo. Si el sacerdocio tiene que ver con la relación del hombre con Dios, tal como hemos visto, para que tenga el oficio, la persona tiene que ser llamada por Dios. Cristo y Aarón tienen eso en común. Entonces quiere decir que el sacerdocio humano era un llamado que Dios le dio al hombre, o principalmente a un grupo de hombres. No era para todas las tribus de Israel, para una tribu nada más fue su llamado. Y toda esa tribu lo que estaba haciendo, estaban representando el sacerdocio de Cristo. Pero ellos no eran lo importante, sino era Cristo. No sé si usted ha escuchado, es muy común. Yo hace muchos años que hace unos 3 o 4 años que no voy a la asociación de pastores, pero ahí muchas veces cuando uno iba a otras denominaciones decía, bueno, ahora nos va a cantar el levita Juan Pablo Sánchez. Este nunca cantaba. La levita María de Carmen. Pero ella no es nada, ella no es levita, no es nada, es una persona que adora y cree en Cristo. Pero le ponen un título
basado en que los levitas, dentro de ellos habían cantores, pero ella no es levita. Ya eso se cumplió en Cristo, entonces ya no es levita. Ahora lo que es una persona que adora a Dios a través de un don, que en este caso es el canto, que Dios le dio unas cuerdas vocales muy bonitas para que lo adorara a él o dirigiera al pueblo en adoración a Dios. ¿Entienden? ¿Ves que es un don? Pero ella no es ninguna levita. Pero no entender que entonces se cumple en Cristo, le ponen títulos todavía a personas que cantan dentro de la... O que tocan instrumentos también. A veces lo he escuchado, no tanto, pero a veces también les gusta a la gente los títulos, ¿no? Eso. Sí. Entonces, eso es una mala interpretación de la doctrina de Cristo, del sacerdocio de Cristo en el Antiguo Testamento. Como también muchas veces la gente dice, no, pues tú eres el sacerdote de tu casa, el sacerdote de esto. También es una mala interpretación. Usted no es el sacerdote es Cristo. Usted representa a Cristo como sacerdote en todas las esferas de su vida. ¿Entienden? Entonces los movimientos, más bien, otros movimientos dan estos títulos a ciertos grupos, pero no saben que ya eso está cumplido en Cristo. Entonces Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote de todos los redimidos, de toda nación, lengua, hasta que Cristo llegue. ¿Entienden ya? O sea, Él es el único que tiene el título. Nosotros somos representantes de Él, pero no tenemos nada propio. Lo que estamos es compartiendo lo que Él nos ha dado. Y ese es el error que estaba viendo en el tiempo de los hebreos también, cuando se escribió la carta. No se había entendido que ya todo se había cumplido en Cristo y todavía estaban otra vez tratando de revivir todo el sacerdocio otra vez de Cristo. O sea, la historia se repite cada ciertos siglos, ¿no? El pueblo de Dios vuelve otra vez porque no acaba de entender que ya la plenitud del sacerdocio se cumplió en Cristo. Ya no hay más sacerdote. Ahora nosotros los representamos a hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos los redimidos son representantes de ese sacerdocio de Cristo. Como función se pudiera decir que todos somos sacerdotes, como función de que podemos interceder. Yo no sé la palabra función, sino más bien como representante. Me gusta más representante. Pero sí todos podemos llegar. Todos somos representantes de ese sumo sacerdote, ¿verdad? Que Él se sacrificó Por nosotros. Eso es lo que dice Pablo, que habló yo, ¿verdad? En Romanos 12. Por eso dice, ahora, como representantes ustedes de Cristo, ustedes, si Él se sacrificó, Él traspasó los cielos, fue al lugar santísimo, se sacrificó por nosotros. Ahora nosotros como representantes, con las misericordias que Dios ha mostrado, que no tenía que haber traspasado los cielos ni haberse ofrecido, ahora nosotros entonces representamos a Cristo. ¿Cómo? Haciendo, sacrificándonos también por el reino de Dios, por servir a la gente. Entonces nuestra vida se convierte en una adoración, porque el sacrificio tenía que ver con el templo, ¿no? Con la adoración, fue un acto de adoración que hizo Cristo a la Trinidad, en la Trinidad. Por eso menciona a Melquisedec en relación con Abraham. No sé si me entienden. Bueno, no veo muy convencido. No, está completo. Amén. La capilla. Okay. Por ejemplo, yo no soy el pastor de los pastores. Yo represento al pastor de los pastores. Quien cuida sus almas, ¿quién es? Cristo. Es Cristo, porque él no puede estar en su trabajo, no puede estar en su escuela, yo no tengo el poder para sanarlo, no tengo el poder para transformarlo, ¿verdad? Entonces yo represento por un llamado, ven como le dio a los sacerdotes, en esto es un llamado de pastor, para representarlo a él, lo mismo que hizo él. Él alimentó con la palabra del Padre sus ovejas y las cuidó para preservarlas hasta el final. Entonces Pablo dice que nuestro trabajo como pastores es igual alimentarlas con la palabra de Dios y cuidarlas, ¿verdad?
estar pendiente de su vida espiritual hasta que Cristo, que es el que los salva a ellos, nosotros, que la persona pueda perseverar hasta el final. Pero yo no hago que nadie persevere hasta el final. ¿Entiendes? Amén. Yo no soy el pastor de los pastores, porque entonces yo sería Cristo. Soy un representante por un llamado que Pablo lo habla en Efesios, que él me dio a mí. Entonces realizo ese llamado, ¿verdad?, para que yo haga la representación, pero yo no soy el que salva sus vidas, ni el que guarda sus vidas hasta el final. ¿Entiendes? Él es mi pastor también. Él es el que salva mi vida, Él es el que alimenta mi vida, Él es el que transforma mi vida. Entonces, ¿a quién hay que rendirle adoración? Al pastor de los pastores. O al sumo sacerdote, que sería el sacerdote de los sacerdotes. ¿Ok? ¿Ya entendieron? Ok. Y eso nos libra a nosotros de toda adoración hacia el ser humano y a depender siempre de Dios. De Él. Por eso dice que Él es el gran pastor que dio su vida por sus ovejas. Yo no doy la vida por ustedes. Pudiera hacerlo, pero no les va a resultar para nada. No los va a llevar al cielo. Porque dice que cualquier amigo puede dar su vida por un amigo, pero eso no trae eternidad a nadie. Tiene que ser lo que hizo Cristo. ¿Okay? Entonces vivimos en una cultura que influye sobre nosotros, que la gente anda buscando títulos, anda buscando reemplazar a Dios para ellos ocupar el lugar de Dios, y nosotros a veces sin darnos cuenta, no es porque lo hagamos intencionalmente, ni creo que nuestros hermanos lo hagan con intención, es no entender bien la doctrina del sacerdocio de Cristo en el Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, y sin olvidarnos que eso hablaba de Él. Por eso Pedro dice: somos real sacerdocio, nación santa. ¿Qué más dice? Pueblo escogido por Dios. ¿Verdad? Somos santos porque Dios nos ha separado. Real sacerdocio. ¿Verdad? Entonces somos representantes de este sacerdote. Ahí entendemos Romanos 12, por ejemplo, el sacrificio que habla, o Pablo en sus cartas de que debemos ser transformados a través del poder del Espíritu Santo para representar bien a nuestros sumos sacerdotes, que es Cristo. ¿Ok? Ok, entonces avanzamos un poquito. Dice, ¿dónde nos quedamos? Nadie si el entonces sacerdote de puede... revelación, hemos visto que todo oficio, la persona llamada por Dios, Cristo y Aarón tienen en común. Fueron ambos llamados al Dios, por Dios, al sacerdocio. El ejercicio del oficio fue legal y válido en cada caso debido al llamamiento legítimo. ¿Verdad? Ya toda esa función del Antiguo Testamento se cumple en Cristo Jesús. Hablaba de Él. Ok. Por ejemplo, nosotros somos profetas, pero el profeta, ¿cómo sabemos que uno es profeta en el Antiguo Testamento? Porque hablaba de Cristo, iba a la revelación. No, ¿cómo era la dinámica? A Dios le hablaba a los profetas. Dios le hablaba directamente al profeta, en una visión, en un sueño, como un ángel, o Dios mismo, pero le hablaba una revelación para el pueblo. Ahora nosotros recibimos revelaciones de Dios, Desde su palabra. visiones. No. Otra vez era su palabra. ¿Verdad? Ahora ya Él reveló su palabra. ¿Ves? Todos esos sueños, visiones hablaban de Cristo. Por eso dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. O sea, el logos, la palabra. Y se ha hecho carne, se ha habitado, entonces se reveló. Entonces ya yo no recibo ninguna revelación. No escucho la voz de Dios así hablándome, ni dice: mira la salsa, o venga esto, pon tu cinturón, quítate la ropa, tírate 360 días de un costado, tírate del otro 360 días, tírate de otro lado. Ya no me dice esas cosas. Ya todo eso apuntaba hacia el sacrificio que Dios iba a hacer por el pecado del pueblo, que todo eso representaba el pecado, como dice Ágabo, creo que es es el profeta que le dice a
el cinto este que tengo en mi mano, que era de Pablo, ¿verdad? Para sufrir. No me acuerdo el nombre del profeta. Entonces son ilustraciones. Pero ahora ya Dios no me habla en sueños ni visiones, ni escucho su voz. Ahora Dios me habla a través de la Escritura. Si yo no abro la Biblia, yo nunca escucharé la voz de Dios. A menos que alguien me la lea, o un predicador me la lea y me la comparta, ¿no? Porque el predicador lo que hace es, es aclararle un poco a la persona que no ha estudiado, que no tiene el conocimiento de algunos acontecimientos alrededor de ese texto para que lo entienda mejor, y después le dice cómo podemos aplicar según el texto en el tiempo de hoy. Nada más. Pero si usted nada más que viene un domingo a la iglesia y lee la Biblia solamente el domingo, usted se ha pasado una semana entera sin escuchar la voz de Dios. ¿Okay? Entonces eso es importante. Entonces ahora somos profetas en cuanto que somos mensajeros. Ya no tenemos la función, tenemos la representación de profeta. Ahora somos portavoces de este mensaje cuando yo lo leo y se lo comparto a ustedes. ¿Entienden ahí? Pero aún hoy en el tiempo dicen, hay algunos grupos que todavía Dios se revela. Los neocalvinistas, son los nuevos calvinistas que hay ahora, ellos dicen que todavía Dios se revela a la vida de la gente, le habla a la gente. Pero es una combinación del arminianismo con el calvinismo. Pero Dios nunca nos hablará más como le habló a Abraham, a Moisés, a los profetas. Ahora nos habla a través de su palabra. La palabra se hizo vida. Y ahora la tenemos aquí completa ya. ¿Ok? Amén. Entonces ve, cuando Pedro está hablando del profeta, está hablando de este concepto, no del concepto del Antiguo Testamento. ¿Entienden ya? Fantástico. Ustedes son muy buenos estudiantes. Receptores. Si no entienden, no tengan pena. No, en eso que aclaraste hay mucha confusión, porque todavía dicen Dios me dijo, Claro. Dios me habló, Dios me habló. me dio un sueño, y realmente eso es fantasía, porque Dios solamente nos habla a través de su palabra. Ya la Apocalipsis mismo lo dijo, ya no hay más revelación, ya el libro fue cerrado. Entonces eso es importante aclararlo, porque todavía andamos en lo mismo, pensando de que algunos son especiales y reciben algo de Dios que otros no pueden recibir. Sí, pues no entender que ya la función de profeta, como lo mostraba el Antiguo Testamento, se ha cumplido en Cristo. El único que te puede guiar es el Espíritu Santo. Pero a través de la revelación, que es el mismo Cristo, que es el mismo Padre, ¿no? Ok, entonces ya podemos decir que somos profetas, pero lo tenemos que aclarar. O sea, que no saben, yo no recibo ninguna revelación especial por ahí. Pastor, le voy a preguntar algo. O sea, que esos pastores que por lo menos dicen el Espíritu Santo me dijo tal cosa de esta persona, ahí está blasfemando, está mintiendo. Está mintiendo, claro, a menos que, claro, puede ser que si estás mintiendo, porque es que tú lo sabes, porque tú lo sabes. Porque acuérdate, cuando uno, eso es psicológico, esto no, paramos aquí, no vamos para acá, ¿verdad? Cuando usted quiere que alguien le crea, ¿qué usted dice? Te lo juro por mi madre. Para confirmarlo. Te lo juro por el pastor. ¿Verdad? Te lo juro por Dios. ¿No dice la gente? O sea, que incorporan a una persona De que credibilidad. supuestamente en un momento es mejor que usted, o más de respeto, más jerarquía, y usted quiere buscar el apoyo, pero eso creo que Santiago dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y dice, lo que tú digas aparte de eso es de más. ¿Ves? Pero nosotros decimos, no, tal cosa, ¿verdad? Si esa persona lo dijo, se dice, bueno, porque fulano dijo tal cosa, y yo comparto su pensamiento o no comparto su pensamiento, pero te está diciendo que esa persona fue lo que lo dijo. Por ejemplo, a mí me dijeron que ustedes se van a ir para regresar a Colombia. No, pero el Espíritu Santo me dijo que tú te vas para Colombia. No, tú fuiste que me dijiste a mí, lo que la gente no lo sabe que tú me lo dijiste. Yo quiero impresionar a la gente de que el Espíritu Santo me dijo, oh, mira, se va a ir de verdad, y se va a ir de... No, y se va el 13. ¿Verdad? Y va a regresar en 3 meses, esos son los planes que él tiene, ¿ven? Como el Espíritu Santo. Pero toda esa información fue de él o alguien que me la dijo. Pero para ser veraz,
lo que estoy diciendo, entonces meto a otra tercera persona ahí. O empiezan a adivinar. Claro. A cualquier persona y para que la persona... Lo que uno sí puede decir, bueno, si tú sigues haciendo ese pecado, ¿verdad? El Espíritu Santo a mí me ha revelado a través de su palabra que vamos a ser disciplinados. ¿Cuál va a ser la disciplina? Yo no sé. Sí, pero yo digo que algunas veces... Porque no tiene que ser como dicen que algunas veces le dicen a una persona, no, tú vas a ser... Sí, todo el mundo va a ser pastor, no, tú vas a ser todo el mundo va a ser pastor, todo el mundo va a ser evangelista, todo el mundo va a prosperar, todo el mundo le va a ir las cosas bien. Dios me ha revelado que tú estás en pecado. Sí. No. O ven que la persona tiene ciertos dones y dice, Dios me dijo que tú vas a ser pastor, ¿verdad? Pero no es necesario, tiene que ser pastor, puede ser otra cosa, ¿no? Una persona que comparte el evangelio, todos tenemos que compartir el evangelio. Entonces, el que Dios llama a él, se le revela su propia vida y después le da los dones, lo confirma y después la comunidad de fe lo confirma la comunidad no creyente y dice, bueno, esta persona tiene este llamado de parte de Dios. ¿Okay? Dios lo va confirmando, le va dando dones para que la gente vaya confirmando, porque es lo que se le llama, va mostrando la gracia de Dios delante de la gente. Pero no, eso es muy común. Dios me dijo, Dios me habló, porque lo que quiere es echarte, ¿no? Quiere no te quiere decir algo frente a frente, después no te pongas bravo. Si te vas a poner bravo es con Dios, fue Dios que me dijo, ¿no? Pero fue algo que yo me enteré de ti. O que me supongo que estés haciendo, tal vez, también puede ser. Porque cuando tú eres pecador, se supone que no te en algún momento cometas un pecado, ¿no? Y así la gente, pero déjame dar, Dios nos habla a través de la palabra. Y al primero que nos habla es al que lee la palabra. Y después entonces le comparte a otras personas la palabra. Pastor, puede ser que la persona equivocadamente se crea que lo que están diciendo es cierto por no buscar más información. Sí, hay muchas cosas. Hay personas que se creen sus propias mentiras. Sí, mi papá se creía sus propias mentiras. Él era mentiroso, él no te decía ninguna verdad. Y yo recuerdo así muy poquita, creo que si digo que yo era su hijo, todavía lo dudo. ¿Verdad? Pero él mentía, él tenía eso, él es, no sé cómo se llama la enfermedad de los mentirosos, ¿no? Pero tiene un nombre. Pero él te hablaba como que era verdad, y era mentira. Y si se tenía que fajar contigo y matarse, se mataba contigo. Porque la mentira ellos lo hacen tan verdad. Tan verdad, que son verdad. Entonces muchas personas que aprenden, eso es algo que él aprendió. Él aprendió en su mundo, porque él fue criado en un orfanato, me imagino, que en ese mundo, en esa época era de la mentira, ¿no? De mentirse, me imagino, ¿no? Y él aprendió eso y se hizo un hábito, una forma de sobrevivir. ¿Ves? A lo mejor él lo usó cuando pequeño en su orfanato para poder sobrevivir allí, y entonces eso se le quedó a él. Y entonces muchas personas vienen de problemas, trastornos emocionales, de creencias, vienen de otras religiones que aprenden eso y se les queda en su subconsciente y creen que eso son, que Dios le habla. Y usted no lo puede, usted le dice que no, se fajan con usted y le sacan hasta la Biblia. Eso ya se convierte en eso ya es una enfermedad, que las personas se creen sus propias mentiras, pasa a ser un hecho a una enfermedad. Ya es algo que la mente recopila y miente y a la vez se imagina lo que está mintiendo, se imagina que lo vivió. Por ejemplo, un texto que muchos dicen a la gente es en Hechos, cuando Pedro está en Pentecostés, él cita a Joel. Joel es un profeta del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Entonces cae en la categoría de lo que estamos hablando. Dice que los jóvenes y los ancianos tendrán sueños y tendrán visiones. ¿Ven? Pero Joel está hablando de su tiempo. Es lo que está hablando Joel. Pero a la misma vez Pedro lo que hace es leer o coge Joel capítulo 2 y lo pone al contexto del advenimiento o de la manifestación del Espíritu Santo.
Pero dice, por eso ustedes van a recibir poder para ser testigos. Entonces, ¿cuáles son esos sueños ahora, esas nuevas visiones que vamos a tener? Nosotros vamos a ser testigos. De ser testigos del ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Porque eso es lo que hace Pedro. Pedro toma el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, de lo que habla para su tiempo, que lo hacían los profetas y los videntes, que Dios les hablaba, y él lo contextualiza. Entonces ya no vamos a ser ellos, porque eso se terminó, pero ahora vamos a ser testigos. Lo está diciendo en el capítulo 2, pero el capítulo 1 no se puede olvidar, ¿no? Porque está dentro de la Biblia, está dentro del libro. Pero las personas cuando ven dicen, no, pero mire, y esto aquí como usted lo dice, muy fácil, la explicación se la dije ya, ¿no? O sea, hay que ver quién lo dijo, y dónde lo dijo, y cuándo lo dijo, y por qué lo dijo. Y ahora que lo está diciendo, ¿por qué lo está diciendo? Que en este caso es Pedro el que contesta, ¿no? Que usa para llamarnos más bien cuáles esas nuevas visiones, esos nuevos sueños que hablaban los profetas. Si me adivina que le dio un viaje gratis hasta Jayalía, no puedo más para allá. La Jayalía nada más que llega a la gasolina. Dice, arrepiéntanse, es lo que dice Pedro al final, no dice así al final del sermón de él. Arrepiéntense y bautícense, o sea, entren al pueblo de Dios. Recuerda la circuncisión, pero la pone ahora a la luz del Nuevo Testamento. Y eso es lo que querían los profetas, con las visiones, los sueños de Dios, que el pueblo se arrepintiera y se recordara de la señal del pacto, la circuncisión. Pero ahora Pedro dice que no es la circuncisión, es el bautismo. Pero si usted no se olvida lo que Pedro tiene en la mente, y ustedes piensan nada más que lo que Pedro está diciendo y de dónde Pedro está sacando su pensamiento, que es un pensamiento de Dios, no de Pedro, entonces usted llega a la conclusión que usted quiere llegar. Entonces ellos usan ese texto. Mira, aquí dice, esto es Nuevo Testamento, esto no es Nuevo Testamento. Entonces yo como pastor puedo recibir sueños, visiones, porque ahí lo dice. ¿Entendieron? Pero no, yo no recibo ni sueños, así que no pueden dudar nada de que yo les predico, ni es un sueño, ni una visión que he tenido. Es un estudio de la palabra de Dios y estoy luchando para compartírsela lo más fiel que yo pueda, con mucho temor y temor, como dice la palabra. Y si me equivoco, bueno, el Señor tendrá misericordia de mí y de ustedes y usará la palabra correctamente si cometiera un error, que lo puedo cometer. Es lo más posible que lo cometa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces les enseñé cómo leer la Biblia, ¿verdad? Estamos aprendiendo incluso, estamos llevando hebreo, pero también estamos haciendo hermenéutica, estamos haciendo exégesis, para que usted cuando lea la Biblia sepa cómo leer la Biblia. Y cualquier hermano que venga por ahí de otro grupo le dice, pero mire, aquí está esto. Y dice, bueno, espérese un momentico. Me llama el pastor. No me llama. Vamos a ver quién lo dijo y vamos a irnos hacia esa parte y vamos a ver qué pasaba ahora, que es porque este autor lo está diciendo ahora. Aún en el Antiguo Testamento. Y si estamos en el Antiguo, no podemos olvidarnos de quién? De Cristo. De todo eso tengo que ver, tengo que ir un poquitico para adelante para el Nuevo Testamento, a ver, para entonces poder llegar a una correcta interpretación. Se me fue el tiempo. Este celular es muy bueno. Apple siempre me está avisando, ¿ven? Por eso todo lo que tengo es Apple. Ok. Entonces, yo no, espera, ¿sabes lo que digo? El párrafo es digno de notar. En la página 10. En la página 10 nos quedamos en Es digno de el notar. énfasis, ¿no? Es digno de notar. Ok, oramos entonces para no quitar el tiempo a los hermanos que tienen que hacer algunas cosas. Padre, gracias por este tiempo que inserta el autor, ¿verdad?, en el tema que es el sacerdocio de Cristo. Yo entregué hojas la semana pasada. ¿Quién no tiene? Yo no tengo. No estaba. Ok, entonces, Sí. lo que estamos hablando aquí, entonces, él inserta una aplicación, ¿verdad?, que lo hace con un tono bien fuerte. El autor lo hace con un tono bien fuerte, casi ofensivo. Pero, ¿verdad?, guardando siempre el amor. Pero no cabe duda que es ofensivo, porque ya
Dios, a través del autor, habla de que era tiempo de que ellos estuvieran haciendo otras cosas y todavía no habían hecho nada. Eso sigue pasando en nuestro tiempo. Personas que están dentro de las iglesias domingo tras domingo, año tras año, y no hacen nada. Ya tenían que estar haciendo ciertas cosas y todavía dice el autor que hay que llevarlos a los rudimentos otra vez. Eso habla de un poco crecimiento que ha habido en la iglesia. Por eso muchas de estas iglesias, las cuales Pablo le escribió, ya no existen. Y en el tiempo de hoy también las iglesias se cierran con mucha frecuencia. Me parece que no nos ha pasado a nosotros, pero aproximadamente se cierran bastantes iglesias en los Estados Unidos por este mismo problema, porque la iglesia no crece, no madura en cuanto ya tenían que haber madurado en ciertas áreas. ¿Ok? Entonces, el autor pregunta cuánto tiempo, dice, a estas alturas. ¿Cuánto tiempo es tanto tiempo? O sea, ¿cuál sería el tiempo adecuado para que ellos ya hayan comprendido y hacer, ¿verdad?, lo que ya habían aprendido? Entonces, el asunto de la iglesia no es que no se enseña a la iglesia, sino es que la iglesia no toma en cuenta las instrucciones. ¿Verdad? Yo me he dado cuenta que yo al principio era una persona así, que hablaba mucho y enseñaba mucho, porque era nuestra forma de ver el ministerio. Pero realmente cuando uno va a la Biblia, siempre Pablo dice, hoy mismo vamos a hablar sobre eso, ya lo que ustedes han aprendido, ustedes tienen que practicarlo. Si no, tengo que volverles a hablar de lo mismo. Y si usted nota, Dios es repetitivo, por eso mismo. ¿Para qué le voy a enseñar a un niño, ¿verdad?, algo que no ha aprendido? Si no se sabe la tabla del 10, ¿para qué? Si no se sabe la tabla del 1 y del 2, ¿para qué le voy a enseñar la del 10? Entonces hay que estar enseñándole siempre el 1 y el 2, porque ¿para qué le voy a enseñar la del 10? Y Pablo en eso es enfático, ¿verdad? Dice, bueno, ya le dije esto, voy a tener que volver otra vez a decirle esto. ¿Para qué les voy a hablar de algo nuevo si ustedes todavía esto no lo están haciendo? Pero la iglesia pensó, ¿verdad?, después de la reforma, que enseñando mucho a la gente, pues la gente iba a practicar más. Y lo que la gente se ha llenado de mucha información, pero de una vida muy pobre en cuanto a la práctica. O sea, no es solamente eso, bueno, yo aprendí esto, pero ¿qué voy a hacer con eso que aprendí? Y prácticamente, como dice, entra por un oído y nos entra por un oído y nos sale por el oído. Eso es ofensivo. Y eso es lo que trata del autor, o Dios a través del autor, o sea, en este caso es Dios, porque es el pensamiento. Podemos decir, Dios está ya cansado de enseñarnos lo mismo y llega al punto en que Dios tiene que ofendernos. ¿Verdad? Como Él es amor, nunca llega a la ira, ¿no?, a la agresividad. Pero sí Dios nos ofende, al punto de que a ver si pasa algo con la iglesia a la cual se le escribe la carta a los hebreos, o a la iglesia de Cristo, a ver si despierta, ¿no? Hay personas que se molestan cuando los ofenden, pero que el autor está hablando de que el verdadero cristiano no se va a ofender, va a entender de que es verdad lo que está diciéndole Dios, porque se lo está diciendo, aunque es ofensivamente basado en el amor. Claro, nosotros en nuestro tiempo a veces nos limitamos mucho a eso, porque decimos, la persona no va a venir más a la iglesia, esto le coge cargo de conciencia. Algunas personas, yo no cojo cargo de conciencia. Pero algunas personas cogen cargo de conciencia, se entristece, se angustia, porque la persona no vino más. Pero usted no puede dejar de decir la verdad, porque otros se ofenden. Si se ofende y no viene más, es porque realmente no era un verdadero creyente. Y por eso Dios, a través del autor, lo hace. Los ofende para ver si logran hacer lo que tenían que hacer ya a estas alturas. Es lo que busca una reacción, para que ellos reaccionen a algo, no en el lado positivo, sino para que ellos reaccionen a lo que él está diciendo. Claro, como diciendo, ya las buenas te lo he dicho de diferentes formas, ya ahora tengo que tomar una medida más drástica. ¿Ves? Ya si te he dicho, no hagas esto, tengo que cogerte ahí por los pelos y traerte para que te sientes, es lo que queríamos prácticamente decir. Ahí mismo el versículo 11 lo dice bien claro, ¿no? Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Ya lo que Dios, o sea, venimos del capítulo 1 al 4, todo eso Dios
se lo había venido diciendo a ellos. Ya eso lo sabían ellos. No era algo, y sin embargo, no estaban poniendo en práctica nada de lo que hasta ahora el autor o Dios le estaba hablando a la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues eso dice a estas alturas, ¿verdad? Dice, en el contexto es muy claro que era suficiente tiempo para llegar a ser maestro. ¿En dónde es que estás? En la página página 2, página tercer 2, párrafo. aquí está. ¿Cuánto tiempo es más tiempo? Ah, ok. La pregunta es, ¿cuánto tiempo es tanto tiempo? A estas alturas, dice, ¿verdad? A estas alturas, ¿verdad? Empezaron aquí, a estas alturas ya ustedes deberían ser maestros. Y no está en ese lado. Quiere decir que, ¿verdad? Habla de un crecimiento. Cuando usted está enseñando a otros, es que usted está creciendo. No quiere decir que no había que seguir creciendo, ¿verdad? Porque no se para. Pero dice, bueno, a estas alturas, ¿cuánto es el tiempo, no? Bueno, él lo pone en tiempo de información. De madurez. Ya les he enseñado, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 5, ¿verdad? Sin embargo, ya a esta altura, con lo que le hemos enseñado, es para que ustedes se lo enseñen a otras personas, pero no han hecho nada con lo que yo les he enseñado. Y le ha entrado por un oído y ha salido por el otro lado. ¿Es ofensivo o no es ofensivo? Sí. Es ofensivo lo que está diciendo Dios, y no lo digo yo, lo dice Dios, no es ni el autor, es Dios. Por eso muchas personas piensan, están entre Pablo y entre Lucas, ¿verdad? O Lucas recogiendo lo de Pablo. Pablo es muy fuerte en muchas de sus cartas. Cuando uno lee la Biblia, las palabras, usted le pone el tono, por así. Usted la puede leer muy mal y no se entiende ningún tono, no le da ningún tono. La pregunta las hace como una oración, la oración la hace como pregunta, la pregunta la hace como exclamación. Ahí no le hace énfasis, no pone el estado de ánimo suyo bravo o contento o de gratitud usted. Entonces, al leerlo suena como muy monótono, todo es igual. Pero lo bueno que tiene el griego es que es así, tiene esa dinámica, o esa dinámica de que se expresa en tonos fuertes, o en tonos de acción de gracia, o en tonos de alegría. Y en el griego, Pablo en sus cartas usa tonos muy fuertes, o sea, muy molestos. O sea, claro, es Dios inspirando al apóstol Pablo, o sea, que es Dios el que está molesto con ellos, que está disgustado con ellos, y lo hace en un tono bien fuerte para despertar en ellos el interés, aunque a veces no lo logran, en todos, sino en algunos, y a veces en ninguno, ¿no? Pero ese es el propósito del autor. Entonces dice, el contexto es muy claro, ya era el tiempo de ser maestro. Si usted todavía no está enseñándole a otras personas lo que usted ha aprendido, pues usted es de este tipo de persona, que le entró por un oído y le salió por otro, ¿verdad? Pero cuando yo fui al seminario, durante muchos seminarios, siempre nos decían, lo que tú aprendas, enséñalo. Porque eso habla de que tú estás creciendo. Y yo aprendía, todo lo que aprendí en el seminario, yo lo enseñaba a la gente. Y lo que aprendía del pastor, yo se lo enseñaba a la gente. Lo que yo aprendía era lo que yo enseñaba a la gente. Era un maestro sin ser maestro de oficio, ¿no? Bueno, no estás hablando del maestro de la escuela dominical, maestro de los jóvenes. Ahí dice, no, porque no se enseña a los jóvenes, no se enseña a los niños. ¿Qué diría Dios de nosotros? Ya a estas alturas debería ser maestro. Estás diciendo que no eres maestro de nada. Lo mismo que tú aprendiste, enséñaselo a ellos. ¿No es así? Amén. Entonces, maestros sobran en las iglesias. Cuando venimos a la escuela bíblica de verano, no hay maestro. Nadie quiere ser maestro. Lo mismo que tú has aprendido. A estas alturas ya deberías de ser maestro. ¿Ven? Sin embargo, está diciendo que no puede ser maestro. Y ahí ponemos mil excusas. ¿No? Si usted no sabe inglés, porque en inglés está bien, usted puede enseñar en español. Pero si usted sabe inglés, usted puede entonces ser maestro de niños, por ejemplo. ¿Entienden?
Ok. Entonces no podían argumentar que eran tan nuevos en la fe, que no se podía esperar de ellos que ya enseñasen a otros. O sea, ya no tenían argumento. Ya habían tenido toda la información, ya tenían el tiempo también que llevaban escuchando. ¿Ya? Y entonces no estaban haciendo nada con todo lo que estaban aprendiendo. Entonces dice Pablo, el autor, tendría que volverles a enseñar otra vez todos los rudimentos, todos los fundamentos otra vez. Ya a estas alturas, si volviéramos hacia atrás, la cosa está mal. ¿Verdad? Y ahí usted ve que hay que volver para atrás, hay que volver para atrás, hay que volver para atrás. Claro, la iglesia no crece, porque estamos otra vez tratando con niños y enseñándoles todavía los rudimentos de la fe. Cuando ya eso tendríamos que haber estado ya, usarlo como un fundamento para las nuevas enseñanzas. Por eso Pablo dice, ¿para qué vamos? O el autor, ¿para qué voy a enseñarles otras cosas si esto ustedes no están poniéndolo en práctica? Y es verdad. Lo que pasa es que nosotros seguimos para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Cuando ustedes no ponen en práctica, ese es el problema de ustedes y sigue. Pero el asunto no era ese, y ahí Dios detiene, el autor dice, no, un momento, no podemos seguirles enseñando cosas, ¿verdad? Hasta que ellos no entiendan que hay que ser ya maestros. Así que si usted sabe que está creciendo espiritualmente, ya usted tiene que ser maestro. ¿Qué se entiende como maestro? Enseña a otro. Enseñar a otros lo que usted aprendió de otro o lo que aprendió usted mismo en su lectura bíblica o en su estudio bíblico o en otro libro que tiene referencia a la Biblia. Ok, entonces ese es el problema que había en la iglesia, ¿verdad? Dice que ya no eran nuevos en la fe, tenían la obligación moral de comunicar a otros su conocimiento del Evangelio y no podían poner como disculpa por no haber hecho por no haberlo hecho el ser neófitos o ser nuevos en la fe. Comunicar o sea, muchas personas nosotros por muchos años hasta predicaciones hicimos de cómo presentar el Evangelio. Y posiblemente si hay 1 o 2 personas que lo hacen, sería mucho. Lo hicimos en sermones, lo hicimos a través de la senda, lo memorizábamos. Sin embargo, no se hace. Le entran por un oído, se lo aprenden, están en las clases, pero les entra por un oído y les sale. Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Si ya llevo tanto tiempo, ya cogí la información, entonces tengo que ponerla en práctica. Ya soy un maestro, ya me enseñaron cómo presentar el Evangelio, ahora yo le presento el Evangelio a otras personas. Ya me enseñaron los 5 puntos del calvinismo, ¿verdad? Entonces yo debo de enseñarle también a otras personas. A ver, ¿cuáles son los 5 puntos? Depravación total. La depravación total del hombre. Tiene la depravación total del hombre. el condicional, o sea, incapacidad para. Esa es la depravación total. Pero es tu libro. No, depravación total del hombre. Es el Tulip. Sí, pero yo no me lo sé. Ok. La total depravación del hombre. La total depravación del hombre. La incondicional. La U. Incondicional. No. Unconditional. En la conditional election. La elección incondicional. ¿Verdad? Y en la L. La P, ¿qué cosa es? La perseverancia de los santos. Oímos en español, la total depravación del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada, la perseverancia de los santos y la gracia y la salvación por gracia. ¿Cuál es la I? La I. Inconditional, la I no sé cuál será en inglés. No, pero cuando usted dijo
Dilo en español. La limitación del hombre. Es la depravación total. La gracia irresistible. Ajá, irresistible grace. La gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Esas son las últimas, falta la U y la L. Pasa la elección incondicional. Elección incondicional. Y el attorney es que muere solamente la expiación limitada. Y la expiación limitada. O sea, Cristo no murió por todos, solamente por los elegidos. ¿Ve? Ya eso ustedes lo saben, lo deberían de saber. Y ya deberían estar enseñándoselos a otras personas. Lo hemos hecho en sermones, lo hemos hecho, los predico en los sermones, hago referencias, ¿verdad? No, que nosotros hablamos del Evangelio desde la... No, pero esta es la doctrina básica del cristianismo. Los 5 puntos del camino. La doctrina básica, ¿verdad? Hemos hablado del evangelismo explosivo. O sea, son ya información que yo tengo que ir poniendo en práctica. Yo aprendí esto, no debo tirar el papel a un lado, ni tirar los pasajes bíblicos a un lado, debo de enseñárselo a otro. Porque si no soy de este grupo, de lo que no estoy creciendo, de lo que me dice Dios a mí, que me entra por un oído y me está saliendo por el otro. Y que soy todavía una persona que no está creciendo. Y ya es tiempo. O sea, Dios está bravo conmigo, Dios está molesto conmigo, está enojado conmigo, porque ya es tiempo que yo le enseñara a otras personas. Dios no está pidiendo que usted sea un teólogo, ¿entiende? Ni que usted espere a que vaya a un seminario y se gradúe con su máster, como tengo yo. Dios no está esperando eso. ¿Entiende? Yo entiendo que usted aprendió hoy, usted se lo comparte a otra persona. Ya usted está siendo un maestro. Porque a veces la palabra suena como miedo, ¿no? Dice, no, tengo que saber mucho. No. Dice, lo que ya yo les he enseñado hasta aquí, en estos 5 capítulos, ustedes ya a estas alturas, más todo lo que ustedes saben del Antiguo Testamento, porque es lo que saben los oyentes, ya era para que estuvieran aprendiéndolo y no están confundidos ahora con los ángeles, con el sacerdocio, con la superioridad de Moisés, si es Moisés o es Cristo. ¿Ven? ¿Entienden? Entonces, eso es lo que está tratando Dios con los problemas que hay en la audiencia a la cual se le está escribiendo la carta. Entonces, si usted no está enseñando a otra persona, y puede ser a sus hijos, o bueno, debe de empezar con sus hijos, ¿no? Es enseñarle todo eso, cómo evangelizar a sus hijos, cómo conocer las 5 doctrinas básicas de la fe a la cual tú vas. ¿Verdad que tristeza que alguien le pregunta a tu hijo, ¿a qué iglesia tú vas? A la iglesia Vida Nueva. ¿Y qué creen ellos? No sé. Es no la responsabilidad del padre. Decirle, nosotros vamos a una iglesia reformada y nosotros creemos en que el hombre es totalmente depravado, en que solamente el sacrificio de Cristo, en sus palabras, es eficaz para nosotros los elegidos, que la perseverancia de los santos es basada en el poder del Espíritu Santo. De principio a fin la salvación es nuestra y de principio a fin Él nos hace perseverar. Él limita, Él restringe la maldad que hay en ti, que hay en mí, para nosotros no extendernos, no salirnos de su amor. Él no nos escoge por obra, es una elección incondicional. Él no pone requisitos, Él nos mira a nosotros como pecadores que no merecemos su gracia y nos elige, no por lo que hayamos hecho. ¿Ya? Es que también me pasó por la Y la mente lo de elección gracia, hombre. La elección limitada. Y la gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios te llama, tú tienes que venir. Tú no eliges a Dios, tú no te resistes, Él te convence tu voluntad. Tiene muchos medios, muchas herramientas que Él usa para que tú puedas rendir tu voluntad a la voluntad de Él. Él no lo hace esforzándote, Él te convence, porque la gracia no puede nadie rechazarla, solamente los que no son elegidos. ¿Ya? Yo tuve esa oportunidad ayer, gracias a Dios. Pero ve que fácil es. ¿Por qué yo lo sé? Porque lo comparto mucho. Entonces lo comparto a la gente y ya yo lo voy razonando.
porque no tiene que ser en ese orden, en el tulip, ¿verdad? Eso es un acróstico para uno tener como para memorizarse, para guiarse. Pero usted puede poner una, la primera, la otra, la tercera, como quiera, y lo puede decir con sus palabras, no así textualmente como aparece en las doctrinas. ¿Entendieron? Entonces, no es porque yo sea un maestro, esto no lo sé yo de hace muchos años. Desde que alguien me lo enseñó, yo quería compartírselo y lo he ido aprendiendo más y más y más en la medida que voy enseñándolo más y más a la gente. Entonces busco gente para enseñarle. Si yo no busco gente, la gente no va a venir donde estoy yo. Yo salgo a buscarlos a ellos, le hablo a ellos. Quiero compartirte unas enseñanzas, como las enseñanzas básicas del cristianismo, ¿verdad? Y enséñasela a tus hijos también, es la mejor forma. Para que cuando ellos crezcan, sepan que no son pentecostales, ni metodistas, ni americanos, sino que creen la iglesia donde ellos han crecido y no después no sepan qué creen. Y venga otra persona y los confunda. Ok, entonces estamos hablando de esta parte. Dice que el problema que tenían que ver con fundamentos, las verdades más elementales, dice. Podemos decirlo de esta manera. No podían progresar porque todavía no sabían el abecedario. Y no lo podían saber no porque no se lo enseñaron, sino porque no lo estaban poniendo en práctica. Entonces, ¿verdad? Es como decir, bueno, ¿para qué vamos a seguir enseñando? Hay que mejor mantenernos en este, lo dice el autor, si nos mantenemos aquí, entonces Dios tiene un problema, porque no es un Dios que crece, nos hace crecer. Simplemente les está reprimiendo, les está molestando para que sigan creciendo, pero sin volver otra vez a esto, porque si no sería retrasarlo. Es decir, que sí que te vas a quedar atrás. Te vas a quedar atrás. Y no cabe duda que Dios bendecirá más a un maestro que a uno que está en cero. ¿No es así? Usted no va a poder experimentar ninguna de estas bendiciones. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted deja a su hijo y nunca lo manda a la escuela, nunca va a recibir la bendición de lo que es graduarse de high school. ¿No es así? Hay un montón de sacrificios que tiene que realizar, pero nunca va a poder disfrutar de esta bendición. Entonces hay muchas bendiciones que Dios les da a aquellos que van creciendo, y es obvio, ¿no? Dios no es un Dios que bendice a todo el mundo por igual. Según vayan creciendo, Dios nos va bendiciendo. Si no crecemos, pues las bendiciones ahí se quedan. Y incluso hasta poder decir que hay que poner en duda la salvación, porque todo salvado crece. ¿O no es así? Todo ser humano no crece. Todo salvado crece. Aunque él no está poniendo en duda la salvación, pero sí lo está confrontando en cuanto a su salvación. Y lo que quiere es que despeguen ya a comenzar a crecer en esa salvación. Y la bendición también está en la relación que podamos tener con Cristo, ¿no? En medio de, mientras más conocimiento uno tenga y más uno lo haya practicado y lo haya dicho, pues cuando vienen situaciones difíciles, circunstancias difíciles en la vida, uno puede mantenerse, porque esas enseñanzas están frescas. Claro, si no las has enseñado, las enseñanzas no están en tu mente. Entonces cuando vienen las pruebas, las dificultades, pues no hay nada, no has aprendido nada. El conocimiento se va. Usted sabe que solamente nosotros retenemos el 7% de lo que escuchamos. Entonces usted sabía eso. O sea, del sermón que se dura 40, 50 minutos, o los 45 minutos que yo le hablé, solamente ustedes retuvieron 7 minutos. Y después de una semana solamente un 1% les quedó. ¿Cómo se puede retener ese 7%? Practicando. Fíjate tú, solamente, usted escucha un sermón 45 minutos, los 45 minutos, usted retiene solamente el 7% en una semana. Y hay quienes el martes ya no se acuerdan del sermón. Así que ese no llegó ni siquiera a las 7 semanas.
Y el viernes cuando yo voy a mi grupo, ya nadie se acuerda del sermón. ¿Por qué? Porque le entró por un oído y le salió por el otro. O sea, no hizo un esfuerzo por decir, déjame practicar lo que él dijo, enseñándoselo a otra persona. Entonces lo que dice en este caso la iglesia, escuchaban mucha información, pero no ponían nada en práctica, no lo enseñaban a otros. Y no es porque no hubiera personas, porque algunos tenían sus propios hijos, o entre esposo y esposa se podían enseñar mutuamente. O sea, no es por falta de gente, a menos que usted sea soltero, pero aún así siendo soltero tiene amigos, o tiene padre, tiene madre. Que crea o no crea, no importa, usted le puede compartir lo que usted está aprendiendo. ¿Entiende? Entonces él le dice, ya a estas alturas no tiene ningún argumento, no hay ninguna justificación porque ustedes no son nuevos en la fe. Ya ustedes tienen que estar enseñando. Y el autor dice, no voy a volver otra vez a los rudimentos, porque si volvemos otra vez a los rudimentos, entonces la cosa está mal. No puedo volver a enseñar los rudimentos de la fe. ¿Entienden la carta? El capítulo 5 y 6 es un capítulo bien chocante para nosotros los cristianos y para los que no son cristianos también. Porque a nadie le gusta que los ofendan. Pero el autor, basado Dios, a través del autor, ofende a la congregación a la cual está escribiendo para que ellos despierten de una vez y para siempre. Estamos aquí en la página 2. Dice entonces, el problema que tenían era, se podemos decir de esta manera, no podían progresar porque todavía no sabían el abecedario. Cuando una persona no sabe leer, porque no conoce las letras, el único remedio es aprenderlas. Si yo no sé evangelizar, ¿cuál es el remedio? Aprender. Si usted no sabe los 5 puntos del calvinismo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aprendérselo. Si usted no sabe lo que es la salvación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aprendérsela. ¿Por qué yo puedo explicar la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis? Porque yo me la aprendí. No porque yo no soy Dios, porque no puedo tener un pensamiento de Él. ¿Pero por qué? ¿Y qué es lo que hago día a día? Enseñarle a otros todas las veces el plan de la salvación. Pero decirle a una gente, Dios te ama, y eso es salvación, eso, una persona que sabe, dice, esta persona ya debería estar siendo un maestro y es un niño en la fe porque no ha dicho nada. O repita conmigo, somos pecadores, la oración esa famosa de la fe, creo que la Ajá. Eso es para la gente que son neófitos, no saben nada del evangelio. ¿Ven cómo la gente trata de buscar sus justificaciones? Entonces ya es tiempo de que tú domines bien el evangelio de la gracia de la cual supuestamente te alcanzó, ¿verdad? Debes saber explicarles a la otra persona. Ya deberías ser maestro. O sea, no estar titubeando que si hice aquello, si tengo que hacer lo otro, si voy a perderla, no voy a perderla. No, ya aprendiste lo que es la salvación, la has experimentado. Ahora compártela, enséñasela a otros, para que tú veas que vas a salir de todas esas dudas. Ok, entonces dice aquí, cuando una persona no sabe leer, dice los maestros, los que debían ser maestros por el tiempo, tienen que volver a estudiar el alfabeto. Los rudimentos son indispensables para seguir. O sea, lo que usted aprende se convierte en su fundamento. Pero no hay que volver otra vez a los fundamentos. Ya usted lo tiene ya ahí como una base. Y sobre eso se va edificando. Quiere decir entonces que si usted no puede enseñar a otro, el problema está en que usted no puede. El problema es que usted no tiene fundamento, no tiene las bases. No tiene las bases. Pero no porque no se lo hayan enseñado, porque él lo dice, ya les enseñé las bases. Pero ya a estas alturas ustedes tenían que haber sido maestros, haber enseñado todo lo que está sobre esas bases. ¿Ven? Entonces no es por asunto de
de las bases, de los fundamentos. Entonces, volver otra vez, wow, sería regresar mucho, ¿no? 12 años enseñando, 14 años que llevamos nosotros, volver otra vez 14 años atrás, ¿verdad? Sería volver otra vez 14 años atrás, ya sería algo irresponsable. Tenemos que seguir enseñando, porque ya ustedes deberían haber sido todos maestros. Qué lindo una iglesia de maestros, ¿verdad? Que no sea 2 o 3 personas enseñando, sino que cada uno de nosotros pudiéramos estar enseñando a otras personas durante la semana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos entra por un oído, como dice el autor, y nos sale por el otro. Por eso es que el discipulado es lo más lento que hay en la iglesia. Porque como no aprendemos a enseñar, o sea, lo sabemos a veces, pero hasta nos callamos. Podemos seguir enseñando porque con la enseñanza, con la práctica de la enseñanza, se va avanzando tanto la persona que estamos enseñando, como usted dice, hasta usted mismo que está dando o descubrir algo nuevo, enseñando a esta persona. Exacto, eso es una bendición, porque descubres algo. Y si mira, no me había percatado de este detalle. Pero ¿cómo lo te diste cuenta? Enseñándole a otro. Porque si tú lo almacenas y lo olvidas, que es lo que tendemos nosotros a olvidar, se nos olvida, porque ya lo decimos de un principio. Pero lo que uno aprende, uno debe de enseñarlo. Inclusive me estaba fijando en los mismos sermones que se dan tantos versículos bíblicos. Yo le decía a alguien que si uno durante la semana repasa el sermón y vuelve a estudiar esos versículos bíblicos, es más enseñanza que uno tiene y lo va practicando con la otra persona, con el esposo, la esposa, con los hijos, lo va leyendo con ellos y es algo que me aprovecha a mí porque lo voy reteniendo más. Si la otra persona no la aprovecha, eso no es culpabilidad mía, porque yo puedo enseñar a mis hijos no ser escogidos, puedo enseñar a fulano no ser un escogido, pero mi responsabilidad la estoy haciendo, que es el enseñar. Es enseñar, exacto. Y estoy reteniendo. Y qué mejor que empezar por los hijos, sus padres, sus hermanos, y después se va para otras personas, sus amistades, sus amigos, lo que sea, familia más extendida, y le va enseñando lo que usted va aprendiendo. Por ejemplo, si alguien te dice, no, porque todos nos vamos para el cielo, ahí usted tiene ya una buena oportunidad para hablarle una de las bases que ya le he enseñado. No, pero es que la eficacia de la cruz solamente es para los elegidos. Y no todos son elegidos. Si la persona no lo entiende, bueno, no lo entiende, pero usted le ha enseñado la verdad. Su responsabilidad no es que lo comprenda, ni que lo acepte, porque eso es obra del Espíritu Santo. Su responsabilidad es explicarle, enseñarle. Dice que el autor sigue insultando, ¿verdad? El cariñoso reproche que sigue aplicando. Los lectores son tan inmaduros que hay que darles leche, porque no soportan la comida sólida. La figura nos hace pensar en 1 Corintios 3, 1 y 3, donde Pablo usa la misma ilustración con el mismo tono de voz, o sea, insultando a la iglesia de Corinto. ¿Ves? Pablo no era fácil, y Dios tampoco es como pintan los católicos, que es una persona ahí aguantándolo todo, mucha tolerancia, esa cara de aguantar todo. No, Dios se molesta con el pecado, odia el pecado. ¿Cómo va a estar contento con una iglesia que ya tenía que haber crecido y no ha crecido todavía? Dios se puede sentir feliz. Si nosotros seres humanos no nos sentimos felices, fíjate tú, Dios, que dice, bueno, ya hasta ahora tenían que haber estado creciendo. En este momento ya tenía que ser toda la iglesia maestros y todavía no están siendo maestros, ya son niños, ya son neófitos, son recién convertidos. Hay que estarlos tratando como niños. No puedo darle todavía el alimento sólido. Dice Pablo aquí, dice, yo hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, oiga esto, sino como a inmaduros. Eso es ofensivo. Dios puede decirte, mira, ya no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, son gente inmadura porque no están enseñándole a nadie.
¿Ve? Eso suena realmente desafiante. Pablo lo dice en un tono bien molesto. Dice aquí, Apenas niños en Cristo. apenas niños en Cristo les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía. Dice, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Pregunta. Ya era tiempo de que no tuvieran conceptos puramente humanos. Que usted pueda decir, no, esto no es de la Biblia, esto es de la cultura. Pero todavía hay cristianos en que están más en la cultura diciendo que son cosas de la iglesia, cosas que de Dios, pero están metiendo sus pensamientos en los pensamientos de Dios. Por eso si no le puedo dar cosas sólidas, tengo que todavía darle, dice Pablo a los Corintios, leche, porque son inmaduros. ¿Por qué? Porque todavía están haciendo cosas que pertenecían a su vida pasada. Todavía siguen viviendo y haciendo cosas como si fueran cosas del cristianismo, cosas que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero claro, como vivimos en una cultura donde nosotros nos hemos dejado influenciar, nos es difícil. ¿Ven? Por eso nuestros niños, perdóname que se lo diga, nuestros niños tienen celulares, que no deberían tener celulares. Los tienen. ¿Por qué? Porque la cultura los tiene. Y como usted es un inmaduro, no es capaz de decirle a su hijo, mira, esto pertenece a la cultura. Esto no te va a permitir a ti crecer espiritualmente porque esto te tiende a tú dedicarle tiempo a eso. Fíjense todos los que tienen tecnología, todos los niños que tienen tecnología o que están basados, no saben nada de la Biblia. ¿No es así? Sin embargo, aquellos que tienen menos contacto o que sus padres les dejan tener menos contacto con la tecnología, tienen una vida diferente a los otros. ¿Ves? Porque el poquito tiempo que ellos tienen, aprenden cosas y tratan de vivir en las escuelas. Pero esto, como están ya hasta aquí, el padre que es cristiano, la madre que lo tiene aquí con tecnología hasta el pelo, cuando llega a la escuela, él aparece con todo su endamiaje, su iPad, con su tripad, con su no sé qué cosa, y arriba a la escuela con toda la tecnología. Y como no tiene nada, arriba con lo poquito que le enseñaron los padres de la Biblia, pero por lo menos está siendo fiel en la escuela. ¿O no es así? Entonces nosotros mismos, como somos inmaduros y no estamos enseñando a otros, también les enseñamos a ellos cosas de la vida inmadura, de la falacia de este mundo, ¿verdad? Queremos que todos terminen la universidad, pero que no sepan nada de la Biblia. Por lo menos usted esfuércese en enseñarle y que si él aprende o no aprende, bueno, ya no es su responsabilidad. Usted fue un maestro para ellos. Ahí es donde iba a caer, que a veces hacemos comparaciones, ¿no? A veces vemos hijos de personas que sí han instruido, pero al hacer las comparaciones, de no ver lo que han madurado, pensamos que, bueno, ¿a qué le vamos a enseñar? Si el que le enseña está así, pero nuestra responsabilidad no es si lo es o no lo es, nuestra responsabilidad, como dice la Biblia, es enseñarle. Y nosotros no sabemos en qué tiempo es el tiempo de Dios, o si no es el tiempo de Dios para ellos, porque Dios nos dice que es por elección. Pero mi responsabilidad, dice la Biblia, que es enseñar. Yo no sé lo que va a ser el día de mañana, porque a veces hacemos comparaciones, ¿no? Y entonces le damos a nuestros hijos todo lo que ellos piden, porque de todas maneras estamos viendo otra familia que está enseñando y vemos cosas dentro de la familia o dentro de los hijos que no de eso. Pero tenemos que ver que esos muchachos también son pecadores y que no sabemos cuándo es el tiempo que va a llegar. Y todos los hijos luchan, nosotros mismos luchamos con nuestras adicciones y con nuestros pecados. Imagínate un niño que está surgiendo y está viviendo en una cultura, si nosotros no le empezamos a poner pares, pues la cultura nos va absorbiendo. Porque aún los adultos los lleva la cultura.
Y todo lo que hay dentro de Por ejemplo, este mismo asunto de Facebook, ¿cuánto quita Facebook? Yo una vez escuché hace muchos años, y cuando Facebook no era tan famoso, un matrimonio que se divorció después de 17 años, porque la señora venía del trabajo, era en Michigan, y se metía en el basement a más de 12 horas después del trabajo, hasta que el marido le dijo, te quedas con tu Facebook, y se divorció de ella. La mujer terminó el problema psiquiátrico y perdió su matrimonio y perdió todo, porque era una adicta, llegaba a su trabajo y para el Facebook. Quiere decir que no le dedicaba tiempo a sus hijos ni a su esposo. No era cristiana, obvio, pero no le dedicaba tiempo a su familia. Recuérdense que, mira, esta es una técnica muy fácil. Todo lo que es comenzado por lo que no es de Dios tiene un propósito malévolo. ¿O no es así? Lo que nosotros creemos en Dios y se nos olvida de este que también existe. Por eso Pablo dice, todo lo que no es nacido de Dios no tiene propósito de hacer luz. Y Dios no creó el Facebook, aunque la gente dice que Dios lo creó, porque dice que evangelizan por ahí. No sé cuántos se habrán convertido todavía. O sea, Dios no creó Facebook, porque nosotros somos ¿qué? Los embajadores de Cristo. No es Facebook, ¿qué decimos? Somos nosotros. Dios es un Dios que nunca se comunicó con nosotros a través de ningún medio. ¿Cómo lo hizo Dios? Él andaba con Adán y Eva en el huerto, no fue así. ¿Usted cree que Dios no podía haber creado el celular y todos los medios de comunicación desde un principio para no relacionarse bien con Adán? Entonces Satanás, como él sabe que nosotros no sabemos por el pecado dominar nada, entonces tenemos que saber que todo esto que se creó, no lo creó un cristiano, lo creó para destruir, con el propósito para destruir la comunicación y las familias. ¿O no es así? Para destruir la privacidad. Y muchos cristianos que ponen sus pecados ahí, la gente dice, mira eso, es cristiano, y como pone públicamente todas las cochinadas que hace él y sus hijos. Porque hasta las piñas coladas, la cerveza y todo eso lo sacan por Facebook. ¿O no es así? Y todo el mundo se entera que anda por todos lados por ahí y dice, pero ven acá, ¿por qué gastarse todo ese dinero en eso? Y es una persona que no da los diezmos en la iglesia. La gente sabe quién da diezmos o no da diezmos. Dice, lanzó tremenda fiesta, se fue tremendas vacaciones porque lo puso por todo Facebook y no da un centavo a la iglesia. ¿Qué clase cristiana? ¿Ve? Entonces es mejor, si usted no da los diezmos, por lo menos retenga su vida privada. No sé si me entiende. No ponga en Facebook sus vacaciones, porque van a decir, wow, este no da un centavo, pero mira qué lujo se da en sus vacaciones, por ejemplo. Entonces, eso que dice Pablo, que hay personas débiles en la fe y podemos hacerle daño a esas personas. A mí no me hace daño, pero a otras personas sí le hace daño porque son inmaduras. Son débiles, dice Pablo. Y Jesús mismo dice, mejor que te pongas una piedra en el cuello, que te lances los profundos del mar, que hacer caer a uno de nuestros pequeños. Usted tiene que tener cuidado que usted pone a la luz pública, porque hay otros que sí te conocen y me conocen y dicen, mira qué contradicción hay en la vida de esta persona, ¿verdad? Mientras que Dios va trabajando en su pecado, porque sabemos que hay personas que no son bondadosas, hay personas que son ambiciosas, hay personas que tienen la codicia, la pornografía. Entonces, guárdalo en secreto y luche. No sé si me entienden. No lo ponga a la luz pública, porque la gente sabe quiénes somos cada cual de nosotros. Y más, Dios dice que lo va a sacar también a la luz. Pero nosotros no pensamos en eso. Y todo lo que hacemos lo colocamos en Facebook y le puedo estar haciendo daño a otra persona. Entonces nadie se tiene que enterar a dónde yo fui este fin de semana, ni cuánto yo me gasté, aunque yo doy mi tiempo, no podía decirlo, pero nadie lo sabe. Porque yo no sé si hay una persona débil por ahí y dice, mira, este pastor está viviendo en nosotros que se fue 3 días para Orlando. Entonces, para que no tengo necesidad, pues eso no va a edificar a nadie. ¿Qué edificar a alguien que estuvo en Orlando? Dígame. ¿Edifica a alguien a eso? No, eso me edificaba a mí y a mi familia, nada más.
Pero nosotros, ¿qué hacemos? A la luz pública, que todo el mundo se entere de donde nosotros estábamos. Pues, wow, pero porque aquí no da sus diezmos y mira para dónde anda metido el pastor. O mira, me ha afectado a mí porque él está viviendo, entonces está yendo con mi dinero allí. ¿Quién sabe lo que pueda pensar? ¿Ya? Si no va a edificar, eso que dice Pablo, no lo hago. Todo lo que haga es para edificar. ¿Por qué edifica? Poner usted sus vacaciones o que comió en el restaurante con una bandeja inmensa. ¿Edifica a alguien a eso? Porque hay gente que no tiene que comer. Provocando la envidia. Y hay gente que no tiene con qué pagar la renta. Hay gente que anda en bus dentro de su iglesia. O sea, es que hay que pensar. Si, wow, en vez, pastor, en vez de darme que sea 50 pesos para el bus, mira cómo es, me saca una bandeja grandísima de carne de todo tipo con langosta en un restaurante que se dio el lujo ahí. Cuando él sabe que yo cojo el bus para ir para mi trabajo. ¿No se dan cuenta? Entonces mejor no pongo la bandeja, que dice mal y no ayudarlo, pero por lo menos la persona no lo hago caer. Pero nosotros cristianos no pensamos en darle rienda suelta a lo que nosotros queremos hacer, lo que dice el autor. Ustedes ya siendo maduros, ya están enseñándolos a otros que están siendo inmaduros. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el desafío que tiene esta tremenda carta para nuestras vidas. Sabemos que estamos mal, Señor, y es por eso que nos acercamos a ella con una actitud de humildad, de que tú nos enseñes, Señor, el camino correcto, te presente en nuestra mente lo que estamos haciendo.